porque la lectura habla de este, ¿no es cierto? Y vivió Jacob, ¿no es cierto? Entonces es Vayejí. Esto es, tiene varios significados, muchísimos significados, pero lo que nos interesa a nosotros es que la palabra Hayá, que es el verbo, significa vivir, existir, ser, estar, revivir, resucitar. Eso es lo que nos interesa. Si yo lo traduzco vivir ya es suficiente, ¿no? Ahora lo vamos a ver rápido, pero vivir, revivir, resucitar, existir, ser, estar y preservar son los que nos interesan para saber. Tiene otros significados, pero los importantes para nosotros son estos. Porque dice Vayejí Jacob y vivió Jacob. Y entonces, 28 va, ¿no es cierto? Bereshit 47, 28, exactamente al 50, 26. Que esto no es solamente del Shabbat, porque en definitiva es las personas que de repente quieren estudiar en la sinagoga, o alguno que en algún estudio bíblico dentro de la gente judía lo estudia, lo comparten también en la semana, ¿no? Sí. Una cosita nada más. Es muy direccional ¿no? Sí. Ok. Entonces, en esta lectura, acuérdense que se vivió, ¿no es cierto? Vamos a leer un poco y luego vamos a sacar conclusiones. En definitiva, si era 37 el verso que yo les decía, cuando dice aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mi manojo. Son 4 veces la palabra que es, aparece 5 veces esta palabra, aparece aquí, se me fuera en hebreo, pero bueno, después tengo ahí, pero aparece 4 veces aquí y una vez aparece en el Salmo 126, ¿no? Y entonces dice, bueno, llevará con gozo vendrá con gozo trayendo sus gavillas, ¿no? Y ese gozo trayendo sus gavillas, esa expresión es la palabra manojo. Y sí que tuvo grandes tristezas y aflicciones nuestro antecesor José. Y en definitiva llevó las gavillas, ¿no? Llevó las gavillas bien. Okay. Bueno, vamos a leer ahora. Para tener, ya les digo, 47. Nosotros tenemos fragmentos, ¿no es cierto? 47-28 dice, y vivió Jacob en la tierra, ¿no es cierto? Ese es Vayejí y Jacob, ¿no es cierto? Okay. Luego después Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Después, acerca de todos sus hijos, hay profecías, que alguna vez vimos algo de eso, hay muchísimas cosas. Luego, cuando ya viene el duelo de la muerte de Jacob, y por último, la muerte de José. Pero vamos a leer algunos fragmentos nada más, y luego entramos a... Bien, 47-28. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama.
Ahora, vamos a saltear lo otro porque son otros temas. Vamos a ir al 50. Entonces, perdón, 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos y los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atar, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atar, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que significa justamente llanto, ¿no es cierto? Abel significa llanto. La palabra es Ebel, pero al poner la expresión conjunta es Abel aquí, ¿no es cierto? Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Aquí, por ejemplo, usted va a ver palabras en el verso, por ejemplo, 10, ¿no? Que es endecharon, triste, lamentación, duelo, llanto, en el verso 11 y todo, ¿no es cierto? Aunque son todas palabras distintas estas, ¿no? La que yo mostré, la que dije antes, es la palabra bajá, ¿sí? Hay una palabra que es vejit y hay otra que es vejí. En todas las que van apareciendo. Es bien significativo incluso por la cantidad de veces. Tantas veces bajá, una vejí y una vejit. Vejit es el femenino de vejí, que también significa duelo, llanto. Hay un montón de palabras en hebreo que significan casi siempre lo mismo, pero son distintas. Aquí la palabra endechar, la palabra triste, la palabra lamentación, la palabra duelo y la palabra llanto que usted encuentra son todas distintas a las que le acabo de decir. Por eso es bien interesante, ¿no es cierto?, cómo van apareciendo las palabras. Hay 16 veces, ¿no es cierto?, para José, 8 veces para José que aparecen de alguna manera y aparecen distintas palabras. Pero la cantidad de veces son, después le voy a mostrar, 16, etc. Entonces, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, aquí hago un parate para que lo vean. Los hermanos de José, miren, todo lo que les acabo de decir con las palabras los tengo en un papelito aquí y aquí. Ahí.
todo con detalle, cuál es la situación de cada palabra, ¿no es cierto?, de cada verso. Y es bien interesante, ¿no es cierto?, bien interesante. José es el que va llorando en distintas oportunidades, ¿no es cierto? La primera vez que llora es cuando vienen por primera vez y los ve y él se aparta y empieza a llorar, que es en Génesis 42, 24, es el primer viaje. Luego, la segunda vez que aparece la misma palabra es cuando José llora al ver a Benjamín, ¿sí? Al Benjamín. Ok. Luego llora José a gritos al darse a conocer a sus hermanos. Después llora con Benjamín. Después lloró por sus hermanos. Llora cuando se encuentra con su padre, en Génesis 46, 9, por ejemplo. Llora por la muerte de su padre, ¿no es cierto? Y después llora mientras hablaban los hermanos en esta situación. Ahora no voy a anotar las palabras, no es una cosa del otro mundo, pero si uno tiene todo bien, uno saca algunas conclusiones, incluso a veces hasta por los números, porque la Biblia es palabra y son números también, esa es la realidad. Los hermanos de José no tenían una verdadera conversión en su vida y pensaban que su hermano lo podía engañar. Fíjense lo que es vivir. Ellos estuvieron alejados de su hermano 22 años. Si muere su papá, ya habían estado 17 años, porque Jacob tenía 130 años, ¿se acuerdan cuando hicimos todos los cálculos? Tenía 100, y aparte lo dije ahí, 130 años cuando llega a Egipto, pero vive 17, por lo tanto vive 147 años. Ok, quiere decir que los hermanos estuvieron trabajando allí en Egipto junto con José durante 17 años. ¿No es cierto? Que son los 17 años que vivió su padre allí, lo están por enterrar. Y entonces los hermanos de José todavía, ¿no es cierto?, albergaban en su corazón un sentimiento muy especial, muy particular, porque quiere decir que durante 17 años estaban diciendo: José no nos hace nada por amor a nuestro padre. Pero ahora que se muere nuestro padre, entonces se va a acordar de todo el mal que le hicimos. ¿Se acuerdan ustedes cuando José está hablando, pero no se había dado a conocer a sus hermanos y les está sacando a la luz, ¿no es cierto?, ciertas situaciones, sacando a la luz porque le dice: ahora, van a quedar todos presos. No, todos presos no, va a quedar uno, bueno, y los demás van ahí, pero el que se va a quedar ahora va a ser Simeón y tráiganme a Benjamín. Y entonces los hermanos, en ese momento, ¿se acuerdan ustedes? Dice, esto nos está pasando por lo que hicimos con nuestro hermano. Por supuesto no sabían que era José, pero es decir, cuando los sufrimientos vienen, ¿no les pasa a usted cuando pasa algo malo? Uy, ¿qué habré hecho? ¿Qué no habré hecho? ¿No es cierto? ¿Vieron cómo es la cosa que empieza? ¿No es cierto? Y ellos también estaban pensando eso. Pero lo importante aquí es que en ese momento dicen: esto nos está pasando por lo que hicimos con nuestro hermano, que no escuchamos sus gritos de sufrimiento y que nos pedía. Y entonces, eso estaba pasando sin saber que era José. Ya habían pasado 17 años, y en esos 17 años se nota que estaban pensando: José no nos hace nada por amor a nuestro padre, pero muerto nuestro padre va a tomar venganza contra nosotros. Acuérdense que los hermanos, seguramente, los hermanos de José, en el pasaje que es 50:10, seguramente endecharon contra todos los que endecharon, estuvieron con triste lamentación como estuvieron todos, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Ahora, lo hizo José, me imagino que es toda la casa de José donde estarían también sus hermanos, o que quisieron duelo. Ahora, viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto, llamaron a aquel lugar llanto de Mizraim, o tristeza o lo que fuese de Mizraim. Pero siempre recuerden que en el 53, ¿no es cierto?, los egipcios, ¿no es cierto?,
Y lo lloraron los egipcios 70 días. Los egipcios lloran a Jacob 70 días. En ningún momento usted va a ver que hay un llanto, un lloro puntual que diga de los hermanos de José. Lo podemos creer que está en el grupo aquí donde está en conjunto el sufrimiento de todos. Pero no hay en ningún momento. Evidentemente el único que lloró de arrepentimiento y de quebrantamiento, ¿no es cierto?, siempre fue José. Aquí tengo todo, después lo mira, aunque está a mano alzada, porque a veces las cosas son a mano alzada. Y entonces dice, verso 16, 50-16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Si esto no lo dice la Escritura. Si está escrito extrabíblicamente, seguramente en algún midrashim puede aparecer. Lo más probable es que los hermanos estén poniendo en boca de Jacob algo que jamás dijo. Lo están poniendo en boca de Jacob para cubrirse y entonces poner en forma sentimental a su hermano y dice, si mi padre dijo tal cosa, aunque si el padre hubiera dicho eso con toda la confianza que tenía, también se lo hubiera dicho a José. Pero la Escritura no lo dice, uno tiene que estar suponiendo algunas cosas sin temor a decir una cosa que no es. Entonces, dice, así diréis a José. Eso es el requerimiento que según los hijos de Jacob, su padre les había dicho, ¿no es cierto? Seguramente a lo mejor no estaba José en ese momento. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. El que llora es José, pero no son los hermanos. Los hermanos, el temor que tenían era de morir ellos, o que se les castigara, o que se los pusiesen como esclavos. Pero vieron lo que dice, acuérdense, el número 17 que ya alguna vez vimos, incluso aquí, si uno suma las palabras de llorar, aparece 16, una aparece tan 16, basuna 17, que es la palabra distinta, etc. Y hay una distinta haciendo sumar a 18, y tiene todo su significado eso. Pero más allá de eso, los hermanos de José estuvieron 17 años pensando esto. Aquí cuando se desencadenó la situación, cuando ya la situación quedó totalmente a la luz. Pero ellos estaban pensando, a lo mejor, es imposible vivir así. Es imposible vivir, me va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro, va a pasar lo otro. Estuvieron seguros, si salió después de 17 años, es porque no lo pensaron en ese momento. Lo estuvieron pensando. En este momento el pararrayo que tenemos, haciéndolo coloquialmente, el pararrayo de intercesión que tenemos delante de José, nuestro padre, muerto nuestro padre, nuestro hermano, a lo mejor no es tan bueno como parece que lo es, ¿no es cierto? Y entonces dice que José lloró. Bien interesante. Esta es la última vez, en el 50-17, es la última vez que aparece mientras hablaban los hermanos. ¿Por qué podía estar llorando José en este momento? No quiero hablar, tengo algunas otras cosas interesantes para hablar, pero ¿por qué estaría llorando José? Está diciendo, pero mis hermanos jamás tienen un corazón arrepentido. Porque en definitiva siempre están pensando que está mal, que es mal, que los voy a matar, que soy un... ¿Me está siguiendo? Es tremendo eso. Por eso usted va a ver en todo, si yo tengo anotado todo aquí, porque busco las concordancias en hebreo, no hay ningún secreto, busco porque en español es más complicado, porque ya ve que son distintas palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra lloro del verso 51 no es la misma que aparece siempre, es otra, es muy parecida pero es otra. Por ejemplo, la palabra llanto del 50-11, ¿no es cierto?, también es otra, ¿no es cierto?, que es la palabra Ebel, que es duelo. Allí dice, porque dice, el 50-11 dice, viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto, ¿no? Usted puede tener llanto, eso se puede traducir como duelo, la aflicción o lamento. No necesariamente es llanto, hay una palabra que es técnica, la palabra técnica para decir llanto es la palabra bajá, la palabra vejí, que es una declinación, y la palabra vejid, que es el femenino de la última que acabo de decir. Y entonces, aquí usted va a ver en español que dice llanto, pero no es la palabra técnica para decir llanto. Normalmente esa palabra es duelo, aflicción, etc. Un ejemplo. Voy a seguir. Y José lloró mientras hablaba.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. ¿Se acuerda de los manojos que se iban a tener que postrar? Y cuando yo dije, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo haciendo sus gavillas. Esa palabra gavilla es la misma que aparece, vuelvo a decir, con los manojos. Y ahora donde se postran. Así que José, ¿no es cierto? Se nota que estuvo años de los años sufriendo y padeciendo, porque el tiempo de la era de Potifar era un tiempo relativamente corto. El máximo fue el sufrimiento. De hecho que a veces, si aun cuando el tiempo de regocijo sea grande, no representa tal magnitud cuando lo comparamos con la aflicción. A lo mejor, ¿no es cierto?, 5 años de bonanza, ¿no es cierto?, por ahí se nos pasan en un minuto, pero un mes de aflicción nos parece una eternidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso siempre me llamó la atención cómo se podía combinar eso de, ¿no es cierto?, del llanto. Y si José lloraba tanto, no es el único que llora, hay otros que lloran también, ¿no? Es bien interesante quiénes son los que lloran, cuándo lloran y cuáles son los beneficios del llanto, ¿no? Yo sé que a veces cuando se le dice a la persona que va a padecer o que va a sufrir, es una cosa que está en la Biblia, pero no es muy popular, ni en el judaísmo ni en el cristianismo en líneas generales. En el judaísmo también se trata de no tocar ciertos pasajes, ¿no es cierto?, para no traer un poco de tristeza, angustia anticipada a la gente, ¿no es cierto? Pero eso es un mal que se hace, y en muchas congregaciones también sé que pasa eso, porque uno tiene sus años, ¿no es cierto? Nosotros que juntos que estamos con Rosa, bueno, así en el camino judeo-mesianismo, son casi 35 años ahora, y uno ha recorrido mucho en ese sentido, entonces es impopular. Por ejemplo, los profetas tenían un mensaje terriblemente impopular, todos tenían un mensaje impopular. Por eso la gran mayoría en las sinagogas, por lo general se estudia la Torá y se toma algún versículo pertinente al pasaje de la Torá para ilustrarlo con algún pasaje de los profetas. Pero los profetas todos tenían un mensaje tremendamente impopular. El templo se va a destruir. Y entonces el pueblo al profeta se le va encima. Isaías, por nuestro pecado vamos a ser invadidos por los asirios. Tú eres un vendepatria. A Jeremías le dijeron, con otras palabras, pero le dijeron vendepatria. A Amós, cuando va a predicar, lo humilla y le dice, vete a comer el pan a tu tierra. Es decir, tú eres un muerto de hambre. Y te haces el profeta para que te sustente. Los humillaban a los profetas, directamente los humillaban a todos, o a la gran mayoría, bíblicamente se ve en varios. A Ezequiel le dice, el pueblo no te quiere escuchar, voy a poner tu cabeza como pedernil, le dice, ¿sí? Para que te escupen, para que tú puedas soportar la afrenta de tu pueblo. Y Dios le dice, yo ya te anticipo que a ti no te tienen como profeta de Dios, te tienen como cantor de amores. Y esa es la expresión que usa la Biblia. Como si fuera el juglar que viene a contar cosas, porque a la gente, ni judía, gentil, creyente, a veces no creyente, pagana, quien quiera, a nadie le gusta que le digan, va a venir tiempos de aflicción, de tribulación. ¿No? A nadie le gusta eso. ¿A quién le gusta? Ni a usted ni a mí. Pero eso es lo que dice la Escritura es una realidad. Y por eso dice, andará llorando el que lleva la preciosa semilla. Acuérdense que la semilla es la palabra del Señor, porque en definitiva es eso, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice yo? Abraham, después lo voy a buscar. Abraham, ¿cómo le dijo el Señor? Dice, yo sé quién es Abraham, ¿no es cierto? Ahora sé que es Abraham porque lo conozco. Abraham, él va a transmitir la palabra a su descendencia, que es la semilla. Cuando Lucas 2 creo que dice, la semilla es la palabra del Señor. Entonces cuando dice, andará sembrando con aflicción, ¿no es cierto?, sembrando la preciosa semilla. Entonces uno por lo general, por ejemplo, si tuviésemos en cierto grupo de iglesias, de ciertas iglesias, dirían, la semilla es el dinero, hermano, siempre dinero para que se le multiplique, ¿no? Claro.
Entonces, si estuviésemos en el judaísmo, también acontecería algo, la preciosa semilla, ¿no? Y la palabra, ¿no es cierto? La preciosa semilla es la palabra del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice. Es decir, transmitir lo que es la palabra del Señor. Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Las cosas van a ser añadidas. Nosotros queremos la añadidura, que es la gavilla, pero no sembramos. No sembramos. No sembramos. De hecho, que sembrar uno puede sembrar un montón de cosas, claro que sí. Sembrar gratitud, tener un corazón de gratitud es sembrar gratitud, ¿no? Veo que hay gente, por ejemplo, que no le dice gracias ni por casualidad, veo que hay gente que sí, no tiene un corazón de gratitud. Hay gente que no tiene corazón de gratitud, ¿no es cierto? A nosotros cuando me educaban, amigos, ustedes también seguramente de la misma manera, o mejor seguramente, ¿no? Casi con seguridad. Entonces mi mamá, estábamos en la casa, la tía nos daba algo, di gracias tía. Te daba otra cosa, gracias tía, gracias y gracias tía. Por favor, si es tan amable, pues, así nos tenían así a nosotros, nos volvían locos, cuando nos hacían decir gracias 100 millones de veces más o menos. Pero eso es una forma, no es que tenga la mejor educación, seguramente ustedes y mucho más, ¿no? Pero es así. Y entonces, dice, hablando de la palabra, ¿no es cierto? Tiene que ser sembrada para que recojamos. Ahora, nosotros sembramos la palabra y Dios nos va a bendecir. Lo que pasa es que tampoco nosotros sembramos la palabra. Ahora va a ver. Voy a seguir con esto y después vamos a compartirlo. Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Acuérdense cuando Yeshua y cuando el rabino Pablo dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Ese concepto, muchas veces lo he escuchado en alguna congregación, lo toman como diciendo que no digo que no sea único, es único porque es maravilloso, ¿no es cierto? Es único, pero no está solamente ahí. El rabino Pablo había dicho, ¿no es cierto?, todo lo que haya escrito para la historia de Israel es para nuestro conocimiento, para que lo tengamos como experiencia. Y aquí está lo mismo que dijo el rabino Pablo. Todas las cosas ayudan a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y aquí está, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los caminó a bien. Eso es lo que dijo el rabino Pablo. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Quiere decir que estuvieron 17 años con miedo. ¿Se acuerdan del número 17, que es un número que transforma, un número que cambia? ¿No es cierto? Cambia las situaciones. Alguna vez lo hemos hablado. Cambia la situación del 17 al 18. ¿Por qué les digo esto? Porque el número 18 es la palabra Hay en hebreo. La Het y la Yud. La Yud vale 10 y la Het vale 8, suma 18, que es la palabra Hay, que es vida. Por eso el 17 es una transición al 18, ¿me están siguiendo? El 18 es vida y el 17, porque siempre es la palabra Hay en hebreo, veo que está el Hay que usan aquí, ¿cómo se dice? Como aquí, dije, o para colgar en las casas y todo. Justamente, incluso en Argentina, una cosa bien interesante pasaba, pero es verdad, no es cuento. En una época, siempre hay épocas malas, ¿no? Siempre es malo a veces para los gobiernos. Y había un señor judío, ¿no es cierto?, que entregaba al gobierno, ¿no es cierto?, siempre una cifra de dinero de 18, ¿no es cierto?, porque era la vida. ¿Me estás siguiendo? ¿Te acuerdas tú, Rosita, que ofreció al gobierno? ¿Te acuerdas tú? Una cantidad X, pero era el número 18, porque lo tenemos muy arraigado eso. Usted va a ver porque dice, la gente usa el Hay aquí, el Hay colgado en la puerta, en la pared, nosotros también lo tenemos por ahí en la casa, pero no es porque sea Hay la vida, sino porque es el número 18. Entonces el número 17 es un número que va a representar un cambio, una transición. Quiere decir que ahora empezaba para esta gente el número 18, por así decirlo, que se pasaron 17 años
¿no es cierto?, teniendo en su corazón la angustia de que en algún momento, obviamente fallecido Jacob, José, ¿no es cierto?, iba a tomar represalia por lo que ellos habían hecho con él, realmente. Y yo lo que les decía, yo el miércoles también les comenté, pero lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, que los hermanos en su momento, sin saber que era José, entre ellos dicen, esto malo nos está pasando por todo lo que le hicimos a nuestro hermano, y no le escuchamos cuando él estaba sufriendo y nos clamaba. Por eso a mí me da la sensación que en ningún momento aparece que los hermanos de José lloran. No lloran. Van a ser transformados, pero ellos no estaban llorando. El que lloraba, ¿no es cierto?, en todo momento es José. Benjamín sí lloró. José lloró sobre el cuello de Benjamín, Benjamín lloró sobre el cuello de José. José llora sobre todo, dice, y llora sobre todos los hermanos, ¿sí? Y ahora cuando los hermanos le están diciendo, nuestro padre dijo tal cosa, que seguramente no lo dijo, sino lo están esgrimiendo ellos, lo están argumentando ellos, porque temían represalia por la maldad que habían tenido, ¿no es cierto? El que llora también es José. El que llora también es José. Y José tuvo que llorar muchas veces, porque el llorar, ¿no es cierto?, el llorar cambia a las personas, el sufrimiento y el lloro cambian, el lamento y los gritos, como decía, hay palabras que significan llorar gritando, ¿no es cierto?, en definitiva, es eso, cambian a las personas. Dice, ahora pues no tengas miedo, verso 21, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Usted se acuerda cuando leímos el Midrashim, ¿no es cierto?, de la muerte, de cómo se rescató el ataúd, ¿no? Hay cosas que en el judaísmo, no, que a la gente en general se le pasa, no vamos a hablar, pero digo porque uno tiene que refrescar ciertas cosas. Es bien interesante. Este es un fragmento donde dice que estaba el ataúd. Pero cuando se estudia la historia de Israel en Egipto, ¿no es cierto?, salvo alguna persona, a veces dentro del judaísmo con cierta facilidad se hace eso, dentro del judaísmo mesiánico no estoy tan seguro, dentro del cristianismo creo que tampoco, ¿no? Se pierde de vista, no sé por qué suerte del destino se pierde de vista la historia del ataúd, porque en definitiva todo el derrotero de los 40 años que tuvieron en Egipto van trasladando el ataúd, ¿no es cierto? Y sin embargo, después, cuando pasamos a lo mejor tantos años de creyentes, jamás nos acordamos del ataúd de José. En definitiva, como se enseña, ¿no es cierto?, el desierto hay que pasarlo, el desierto de la aflicción. José pasó el desierto de la aflicción entre las prisiones, puesta por sus hermanos y puesta por Potifar. Y pasó la aflicción de muchísimos años, ¿no es cierto?, de muchísimos años. Y pasó, en definitiva, el desierto en vida. Pero cuando pasa el desierto junto con todo Israel, lo pasa en el ataúd. Porque hay un mandamiento, por así decirlo, que no está escrito, por así decirlo, pero uno lo descubre así espiritualmente, que el desierto del Señor hay que pasarlo muerto aquí. Porque si no morimos nosotros a nosotros mismos, no podemos pasar el desierto de esta vida. ¿Se acuerdan cuando dice, atravesando el valle de Bajá lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques? Y como algún rabino también dijo, atravesando el valle de Bajá, entre el desierto de Judea y el templo está el valle de Bajá. Bajá, ¿se acuerdan que yo dije llanto? El verbo llorar. Y de ahí viene. El valle de Bajá viene de ahí. Porque ahí vienen las bajaim, las balsameras, que se puede traducir como cardo, ¿no es cierto?
También, algunos otros en como Carlos, pero bueno. Y entonces, nosotros en este momento estamos atravesando entre la tierra y el cielo, cuando el Señor nos lleva a su presencia, estamos atravesando nuestro valle de Bajá. Pero para eso lo tenemos que pasar muerto aquí, porque si no tenemos muerto nuestra vida, ¿no es cierto? Las cosas del mundo no lo podemos pasar. Por eso algún rabino dice, atravesando el valle de Bajá, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Bueno, el rabino dice, atravesando el valle de Bajá, lo cambian en fuente con sus propias lágrimas. Lo que va, ¿no es cierto?, produciendo el agua que va a ser transformada en fuente con la lluvia, ¿no es cierto?, que va a abonar eso son las lágrimas que cada uno va derramando. Entonces en este mundo, Yeshua dijo, tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Por eso dice, atravesando el valle de Bajá lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Entonces, les voy a mostrar algo rápido aquí, no tan rápido, pero sí se lo voy a mostrar. Bueno, primero vamos a leer. Hay muchos que lloran. José lloró hasta en el último momento cuando se encuentra con sus hermanos y ellos les suplicaban a José que tuviese en cuenta el mandamiento de su padre para que él no tuviese represalias con ellos. Y en ese momento el que llora es José. Yo no sé cuántos de nosotros algunas veces hemos llorado, ¿no? Llorado, ¿no es cierto?, con aflicción delante del Señor. No delante de la gente, porque eso de repente puede significar o no significar mucho en cierto aspecto. Pero sí llorar delante del Señor. Entonces yo les voy a leer algo del Salmo 126, en cuestión, que es el Salmo que habla de eso, ¿no? Lo comento un poco y voy a seguir con esto del llanto, ¿no? Le dije 120, ¿qué está? 126. Cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Adonai con estos, grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Adonai, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Bien. Les comento esto para que vean cómo es el Salmo, porque es lo que dice. No sé si ustedes lo ubica bien el Salmo. Cuando hay autores también, algunos judíos, otros no judíos, pero varían mucho las interpretaciones, la interpretación del origen de este Salmo, ¿no? Porque acá dice, cuando el verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Adonai. El problema es, les voy a mostrar algo, no es problema, es simplemente para que sepa interpretar. Déjenme buscar esto. No, voy a buscar algo, un segundito. Tengo que buscar a nuestro amigo. Si no me equivoqué de verso, pero... Un segundito. No, esta no es el verso, no importa. Acá dice cautividad, no necesariamente cautividad, porque estaba buscando un verso, pero no me acuerdo ahora. La palabra cautividad no necesariamente en hebreo significa venir de un cautiverio del exilio. La palabra cautividad puede ser también de una aflicción muy muy grande. Le voy a decir por qué. Dice, cuando Adonai hiciera volver la cautividad de Sión,
seremos como los que sueñan. Bien. Entonces nuestra boca se llenará de regocijo y nuestra lengua de alabanza. Hasta ahí vamos bien. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Adonai con estos. Grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros, estaremos alegres. Bueno, a volver nuestra cautividad a Adonai con los arroyos del Negro. Ok. Si yo tomo que es una cautividad, ¿no es cierto?, de que venimos de Babilonia, seguramente esto lo está pensando así, lo más probable es que no. Y voy a decir por qué. Cuando vuelven de Babilonia, justamente no hay ninguna nación que se alegre. Acá dice se alegrarán las naciones. Este probablemente sea para el futuro. Ok. ¿Me están siguiendo? Es más, uno tiene que pensar cuando estudia, ¿de acuerdo? Aquí dice, esto es porque es importante también. Cuando volvieron de Babilonia, las naciones, en vez de alegrarse, pusieron tropiezo para que reconstruyeran el templo, para que reconstruyeran sus casas y para que reconstruyeran la nación. Entonces no cuadra con la Biblia es perfecta, lo que no cuadra es nuestra interpretación. ¿Me está siguiendo? No cuadra la interpretación. Lo más probable, porque la palabra cautividad otras veces también aparece, pero traducida de otra manera, porque se puede traducir como de nuestra aflicción, ¿no es cierto? Incluso puede ser hasta de una, por ejemplo, de una cautividad, que la nación esté inmersa en la cautividad de la idolatría. Porque uno está pensando siempre, ¿no es cierto? Dice, no, uno tiene tan asumido el exilio del pueblo, de nuestro pueblo, que yo lo entiendo si usted lo piensa así, claro, porque yo también lo pienso. Pero aquí, cuando uno analiza, dice, las naciones no dirán, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Adonai con estos. No, cuando uno lee la vuelta, ¿no es cierto?, del pueblo judío, que en definitiva vuelven muy pocos, por eso yo les decía que la fiesta de Purim, ¿no es cierto?, es justamente una festividad producto de que no todos volvieron. Ok. Pero para no ser tan larga, pero hay, ¿no es cierto?, una opresión. Lo más probable es que este salmo se esté refiriendo a un ataque, como es cierto, lo más probable haya sido en la época del rey Ezequías, cuando ataca Sennaquerib y todas las huestes, que era un ejército impresionante, ¿no es cierto?, y que Ezequías habla con Isaías y decía, esto no van a tocar ni las murallas. Incluso, si usted lee bien, ¿no es cierto?, la historia de Ezequías en y obviamente también en el profeta Isaías, ¿no es cierto?, que están bien paralelos en Reyes y así también en Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Crónicas 32, segunda de Crónicas, y Isaías, usted va a ver que había problemas en las cosechas y era terrible lo que podía pasar. Y entonces le dice, Sennaquerib le dice, ¿no es cierto?, le dice, ustedes no crean en el rey Ezequías, ¿no es cierto?, porque va a hacer que ustedes mueran todos. Y entonces Ezequías va con el rey, con el profeta Isaías ora al Señor, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver rápidamente. Y entonces en ese momento le dice, no tengas problemas, Ezequías, dice Isaías. Ese es el valor que tienen las personas que claman, porque se postran, ¿no? Y entonces Isaías, por ejemplo, era un profeta que cuando ve la revelación de Dios, se tira al piso y dice, soy un hombre muerto porque vi semejante magnificencia. Y entonces es levantado y le ponen un carbón encendido. Y dice, ¿a quién enviaré? Dice, envíame a mí. Pero le dice, envíame a mí después de que le pone el carbón encendido. ¿Me está siguiendo? Esa es una forma de postrarse de una forma terrible. Y entonces esa persona que es la que clama y la que ora, le dice, clame al Señor, dice, esto no van a tocar ni las murallas de Israel, de Jerusalén, no las van a tocar. Y bueno, la historia usted seguramente la conoce. Entonces voy, pero mire lo que dice aquí. Hay una transformación en el pueblo hebreo, ¿no es cierto?, que es una cautividad. Yo estoy casi seguro que no es la cautividad de la vuelta de Babilonia, porque las naciones no alaban a nadie, porque justamente todo lo contrario, ¿no? Impedían que el pueblo de Israel pudiese crecer. Pero había una presión en este caso del rey Sennaquerib, ¿no es cierto?
Pero este salmo es una respuesta al Salmo 125. En el Salmo 125, no lo voy a hacer largo, me lo voy a cortar, pero para que usted vea que va todo enganchado. En el verso 3 dice, porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Me está siguiendo? Entonces, si la vara de impiedad no va a reposar sobre la heredad de los justos, ¿qué significa heredad? Cuidado, heredad, si usted conoce bien la historia de Josué y la historia de la repartición de las tierras, la heredad es la tierra. Si usted conoce la historia de Israel, de la Torá, ¿ok? Y de Josué, de los 5 libros, sobre todo de algunos, y de Josué. Si usted conoce la historia, sabe que la palabra dice, y repartirás en la heredad, y hacían suertes y todo ese tipo. Heredad significa tierra. Lo que está diciendo, no va a reposar la vara es la autoridad de un gobierno, ¿no es cierto? Y la vara de impiedad es la autoridad de un gobierno dictatorial, de un invasor que viene, ¿sí? Estoy analizando el texto como creo que corresponde. No va a reposar, no se va a posar, no va a perdurar la autoridad del dictador de impiedad sobre la tierra de Israel de los justos. No va a prosperar nunca. Puede pasar que en algún momento tengamos tiempos malos, ¿no es cierto? A veces muy largos, pero no va a reposar para siempre. No va a reposar para siempre. ¿Se acuerda? A Jacob se lo dijo. Tú vas a ir a la tierra de la aflicción, pero yo voy a descender contigo y también te haré volver. Y en otro momento también se lo dice. Vos podés ser esparcido, pero te voy a hacer volver. Te voy a hacer volver. La Biblia es maravillosa, realmente es maravillosa. Y entonces el verso número 3, ¿no es cierto? No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad, la tierra de los justos, ¿no es cierto? Uno lo ve en el Salmo como respuesta, ¿no es cierto? En el Salmo 126. Y fíjese una cosa bien importante. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Pero no de risa vengándose de los enemigos. ¿Se acuerda usted del Salmo 42, 43? Cuando los que transportaban a los levitas estaban en el Líbano ya, se estaban burlando de ellos y se reían, ¿no es cierto? ¿Vieron cuando dice el último que ríe es el Señor en un pasaje de la Biblia? Así, hermano. Nosotros no, porque si decimos el último que ríe, ¿no es cierto?, ríe mejor, y lo tomamos nosotros estamos riendo de nuestros enemigos. Dice, no te alegres cuando cae tu enemigo. Aquí están alegres y riéndose por la victoria del Señor, no se están riendo de los enemigos. Cuidado. Si usted lee en el Salmo, hay que analizar pasaje por pasaje. Entonces, el corolario, el resultado final, la conclusión en este Salmo es que dice, el que siembra la preciosa semilla, ¿no es cierto?, va a ir andando, pero va a ir llorando. Pero es decir, para sembrar la semilla no hay otra forma que sufrir. Hay veces que vio que a veces incluso usted en su familia, en la congregación, en la vida después de años, parece que nunca nada da resultado. Y usted dice, pero yo trato de seguir el camino del Señor, y esto no me da resultado, y lo otro no me da resultado, y pasa un año, 5, 10, 15, 20. Es que la Biblia no le pone tiempo aquí. Dice, andando y sembrando la preciosa semilla. ¿Cuánta gente, por ejemplo, imagínese, vamos a ponerlo en lo práctico. Supongamos que nuestros padres, los padres de antaño, su familia, sus abuelos, por ejemplo, vinieron de Europa aquí a México, un ejemplo, y trabajaron con un esfuerzo terrible hasta levantar un cierto poder económico, ¿no es cierto?, y un bienestar, ¿sí? Y de repente se mueren, pero en definitiva disfrutaron nada. Se lo dejaron a sus hijos y a sus nietos. ¿Sí? Y en definitiva, eso es lo que dice la Biblia. ¿No es cierto? Como fue que dijo Martin Luther King, ¿no? Fue que dijo, voy a sembrar un manzano, ¿no es cierto? Y aunque yo no lo vea crecer, alguien se va a poner debajo del manzano. Y
y aparece en la Biblia también, ¿no es cierto? A veces nosotros queremos tener el usufructo, lo cual no es malo tampoco, ¿no? Y es más, le voy a decir, cuando este pasaje, si yo lo miro de otra manera, ¿no es cierto? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí lo que puede representar esto, vendrá con regocijo trayendo su testimonio, ¿sí? Nosotros cuando vemos esto, dice, bueno, voy a poner tanto en el banco, o voy a poner, como dicen en algunas congregaciones, ponga tanto dinero en la congregación, y le utilizan ese salmo. Y yo pienso que este salmo de ninguna manera es para eso. Es más, lo voy a traducir de otra manera. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, que somos nosotros que llevamos la palabra con el testimonio. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Quién va a venir? El Mesías. El que vuelve es el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros sembramos, ¿no es cierto?, no es gloria nuestra, es gloria del Señor. ¿Me está siguiendo? ¿Me sigue o no me sigue nada? ¿Me está siguiendo? Entonces, porque uno dice, bueno, sembramos ¿vieron lo que decimos? Sembramos la palabra y levantamos tantos lugares, tenemos tanto, y tanta gente, y tantos hijos espirituales. Y ahí me suena media gloria personal. Y aquí el pasaje está hablando justamente de lo contrario. Dice, volverá con regocijo trayendo su testimonio, sus gavillas. No en la arrogancia de lo que hemos hecho. ¿Me está siguiendo? Y mire que el Salmo se puede ver de varias maneras. ¿Me está siguiendo este Salmo? Entonces, es una cosa maravillosa, ¿no? Dice, fíjese cómo comienza, porque yo lo leo y pienso, dice, cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Bien, cuidado que este pasaje es medio delicado, porque dice, seremos como los que sueñan. Usted sabe que, ¿se acuerda cómo fue? Yo no sé si me lo anoté. Creo que fue Pedro, cuando estaba en la cárcel y fue sacado Pedro, y todavía lo habían sacado de la cárcel. ¿Se acuerda usted que dice? Y todavía creía que era una visión, ¿sí? ¿Se acuerda usted el pasaje? Porque dice, no puede ser que esté pasando esto, todavía es una visión. ¿Sabe por qué? Porque tenía un cierto dejo de incredulidad. ¿Ok? Aquí, estos seremos como los que sueñan. Usted, cuidado que el Salmo y la palabra de Dios hay que estudiarla mucho, hermano. Hay que estudiarla mucho porque si no, deformamos a la gente y le hacemos interpretar cosas que no son. Yo sé que el Salmo es un salmo de una cautividad, de una aflicción que representa una cautividad. Cautividad del pecado, cautividad de la idolatría, de todo tipo de idolatría, de todo pecado. O podría ser con la invasión del enemigo Sennacherib, que la vuelta de Babilonia no lo creo porque nadie se alegró. Justamente todos los que participaron ahí, ¿se acuerdan? Tobías, fulano, mengano, dice, le vamos a mandar cartas que tú te quieres elegir. Así que, ¿quién se alegró? Nadie. Entonces, la cautividad puede ser cautividad de Israel, de Sión, del pecado, la cautividad de una invasión. Y entonces, la vara de impiedad no iba a reposar sobre la heredad de los justos, la vara de impiedad del enemigo que quiere ser el dictador de Israel, o del enemigo del pecado que quiere ser dictador y sujetar al pueblo. ¿Me está siguiendo? Bien. Ok. Y entonces dice, cuando Adonai hiciere volver, seremos como los que sueñan. ¿A usted nunca le pasó alguna vez que tenía dudas si era un sueño o una realidad? ¿No le pasó alguna vez? Sí. Y de repente cuando pasa algo en su vida, a mí me ha pasado, o alguna cosa, ¿no? Dice, ¿será verdad que pasó esto? Que alguna cosa que lo... ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos un atisbo, un dejo de incredulidad. Y aquí seremos como los que sueñan. Uno dice, seremos como los que sueñan. Y uno lo ve, no es cierto, de otra manera. Pero cuidado que también aquí puede haber un dejo de incredulidad. Seremos los que sueñan. ¿Será que es verdad lo que hizo Dios? ¿Me está siguiendo cómo es? El Salmo es maravilloso, pero hay que verlo de esta manera. El pueblo de Israel le iba a pasar algo que le iba a llamar la atención y no iba a dar crédito a lo que estaba viendo. Está entre que sí es o que no, o que me lo estoy imaginando, o que estoy dudando. Seremos como los que sueñan.
¿Me está siguiendo? Pero fíjese que es bien interesante, ¿no? Porque lo tengo y lo leo y lo leo. Dice, cuando Adonai hiciere volver, entonces, fíjese que hay un cuando y un entonces en el verso 2, ¿no? Nuestra boca se va a llenar de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Cuándo nuestra boca se va a llenar de risa y nuestra lengua de alabanza? ¿Cuándo nuestra boca va a alabar al Señor? ¿No es cierto? ¿Cuándo? Cuando nos haga volver de la aflicción de la cautividad. Y a veces vio que, eso es lo que dice, cuando el Señor hiciera tal cosa, entonces a nosotros nos va a pasar la otra. No vamos a tener un canto de alabanza en nuestras vidas si no vemos, ¿no es cierto?, que el Señor nos libera de algo. Hay gente que dice, bueno, uno puede alabar al Señor de siempre, pero digamos, hay personas que dicen, la persona nunca le va a pasar esto, aquello, lo otro. Sin embargo, el Salmo está diciendo, cuando el Señor me libere, entonces nuestra lengua se va a llenar de risa y nuestra boca de alabanza. Pero cuando el Señor a mí me libere, si a usted el Señor no le libera de nada, no lo sana de nada, entonces usted, ¿cómo alaba? ¿Me está siguiendo? La alabanza viene, dice, como consecuencia de que el Señor hace algo en nuestras vidas. Entonces, como el Señor hace algo en nuestras vidas y nos libera de un enemigo exterior que pone su vara de impiedad para destruirme, o el pecado me pone su vara de impiedad del pecado para destruirme, cuando el Señor me libere de esas dos cosas, si lo quiere ver así el Salmo, que las dos formas son posibles, entonces nuestra boca se va a llenar de alabanza. Y cuando nuestra boca se llena, dice, de alabanza, ¿no es cierto?, vamos a sembrar. Una persona que está restaurada es la persona que siembra. David, después de haber pecado con Betsabé, después de haber matado a Urías, mandado matar a Urías porque fue un asesinato, ponerlo en manos de otros para que lo asesine, entonces él se arrepiente tanto y busca, ponme un hisopo, límpiame, cambia, dame un corazón nuevo directamente, dice, quiero una vida nueva, ¿no es cierto? Entonces dice, en el Salmo 51, dice, y regresado, ¿no es cierto?, va a llevar la palabra. ¡Oh, qué tremendo! La persona que es liberada, como fue liberada, ¿se acuerda del Salmo 51? La persona que fue liberada como David, en ese momento dice que va a sembrar la semilla. Y si usted no me cree, porque me está mirando con cara de sorpresa, claro, no me cree, se lo voy a decir. 50. El Salmo 51 es lo que le estoy diciendo. Bien. El verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero él, acuérdese de que todo dice, antes dice, lávame, reconozco mis rebeliones, reconozco tal cosa, en maldad he sido formado, etcétera, etcétera. Lava y me seré más blanco, hazme oír gozo y alegría, esconde tu rostro de mis pecados, crea en mí un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, un corazón limpio es un nuevo nacimiento. En el verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, ahí viene el entonces. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está haciendo Le pasó lo mismo. Si usted le dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó de Betsabé y vino Natán el profeta, y se acuerdan que había matado a este amigo por Urías, ¿ok? Bien. Y entonces, después de una transformación de su corazón, cuando Dios lo libró de la vara de la impiedad, ¿no es cierto?, y había gozo, dice, vuélveme el gozo. Y después se acuerda lo que dice, habrá alegría en el Salmo 126. ¿Vio lo que dice? Entonces enseñaré a los transgresores. Pero ¿cómo va a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán si no siembra la preciosa semilla? ¿Se da cuenta cómo es la cosa? Este salmo a mí me ilustra mucho. Usted va a ver que mucha gente, cuando ha cometido ciertos pecados y se convierte como se convirtió David, se transformó, en muchos lugares, a veces en el judaísmo, en el cristianismo, en el judeo-mesianismo, lo relegan para todos, ¿sí? Pero la Biblia dice todo lo contrario aquí.
Porque David viene de una transgresión terrible como cualquiera. Pero dice, pero si tú me transformas, voy a predicar tu palabra y los pecadores se van a convertir. Quiere decir que Dios no desecha a nadie. Porque le había dicho, no, tú cometiste esto, tú, por más que te transformes nuevamente, y en realidad te transformes, no vas a poder predicar la palabra. Y Dios le dice que sí. Vieron que nosotros pensamos una cosa y la Biblia dice otra. Y el Salmo 126 es que es una maravilla. Habla de que hay una transformación, en este caso del pueblo, y dice que va a andar llorando el que lleva la preciosa semilla, pero va a volver con regocijo, trayendo sus gavillas. Y yo les voy a mostrar algo. En realidad, toda siembra, si uno lo pone la siembra física también cuesta mucho. Yo no tengo siembra, pero mis suegros tenían un terrenito en la casa donde tenían un montón de cosas, la verdad, camote, papa, higuera, jitomate, todo tenían, ¿no? Y ellos hacían con mucha facilidad ciertas cosas, ¿no? Pero también estaban muchas horas con eso, sabían mucho, realmente sabían mucho, ambos, mi suegra y mi suegro, ¿no? Sabían mucho de eso. Yo aprendí un poquito y colaboraba. A mí me costaba una barbaridad, todo, claro, porque era bien interesante. Estaban los camotes, hay que sacarlos, ¿no es cierto?, con una asada así, nosotros llamamos asada. Pero hay que tener mucha práctica, porque yo siempre le pegaba en el medio del camote y lo partía, ¿no? Claro, claro, porque no se ve bien, pero entonces me decía, mira, las guías vienen así, entonces hay que apuntar de este lado. Y yo de 10 o 9 camotes me salían por la mitad, pero, ¿me entiende? Y parece mentira, pero hay un sufrimiento en todo eso, porque uno tiene que aprender y aprender con muchos errores, ¿no es cierto? Se puede adaptar a lo natural, exacta, no siembran con gozo. Exactamente, y para mí era un sufrimiento. Ahora, yo no sé, como dijo un autor, yo no sé si muchos, por ejemplo, siembran con lágrimas, pero lo que sí sé, por lo que yo viví, que cuando hacemos algo nos salen lágrimas realmente, porque realmente es un problema, ¿no? Realmente es un problema. Por ejemplo, teníamos unos laureles gigantes, ¿no? Bien. Y al laurel hay que saberlo cortar. ¿Sabe por qué? Si usted tiene el laurel muy grande, ¿no? Y acá tiene el árbol y la copa, ¿no? Así. Pero usted sabe que del laurel caen unas cositas que son como un polvito. Ese polvito del laurel, pues hay que cortarlo al laurel, ¿no? Pero era gigante, teníamos 2 árboles de laurel. Es gigante, yo no sabía esa. Si usted se fija donde hay árboles de laureles, debajo, acá tiene acá, y la copa, todo lo que abarca la copa y un poco más, abajo no crece nada, porque arruina la tierra el laurel, con eso que le va cayendo. Entonces, ¿me está siguiendo? Esa es una de las cosas. La otra, cuando yo cortaba los laureles, tiene las hojas como una cosita. Mire, si usted no tiene práctica y cómo cortar, le agarra una picazón en el cuerpo que no sabe ni cómo tallárselo de la cabeza a los pies. ¿Me estás siguiendo? Yo lo viví eso. ¿Te acuerdas tu Rosa? Yo lo viví. Pero no sabía eso del laurel, todo lo que usted... Abajo no crece, que es en plantita, chuchito, pero usted no puede plantar otra cosa, ¿no es cierto? Por eso hay que saber cómo tener los laureles para que... Y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando dice, andará, es decir, para sembrar la preciosa semilla hay que saber cómo hacerlo. Y sí representa un esfuerzo y verdaderamente un sacrificio. Y entonces yo vi en la Escritura, ¿no es cierto? Tomé algunos casos de Salmo 126, que esto con el llanto hay que estudiarlo mucho, ¿no es cierto? Cómo uno tiene que aprender. Lo que empezamos diciendo, ¿no es cierto?, es que José aparece llorando muchas veces. Todos lloran, bueno, lo que dije por acá, lloran mucho. Jacob llora, Benjamín llora, Abraham llora, Agar llora, Esaú llora, todos lloran por distintos motivos y que uno puede analizarlos todos esos. Yo tomé otros aquí rápidamente. A veces, si Dios no nos quebranta, no se sanan las heridas. Por ejemplo, las lágrimas que derramó José fueron para sanar heridas. Yo lo tenía por aquí la hojita, ¿no? La estoy por aquí. Aquí está. Mire,
Cuando llegan los hermanos, 42-24, llora sin que lo sepan sus hermanos, ¿no es cierto? Se apartó y lloró solo, ¿no? Hasta que Dios lo iba a quebrantar. Se tenía que haber dado a conocer, quería probarlos a ellos, tenía Dios que probarlo a él. ¿Estás apto, no es cierto, después de haber sembrado la semilla? Porque sí sembró la semilla en Egipto, para recibir a tus hermanos bien. Cuando viene Benjamín, buscó donde llorar y lloró, ¿no es cierto? Ahí la palabra aparece 2 veces ahí justamente. Aunque una es buscar donde llorar y la otra en primera persona lloró, que es la que a mí me interesa, ¿no es cierto? Que es las veces que aparece. Luego llora, se encuentra y lloró sobre Benjamín cuando se encuentra. Luego llora cuando se da a conocer a sus hermanos. Luego que se da a conocer a sus hermanos y los hermanos está hablando, en el 42:15 dice que lloró sobre todos sus hermanos. Los habrá abrazado y llorado con todos, ¿no? Bien. Luego llora por Jacob cuando lo ve a su padre. Luego llora por la muerte de Jacob. Y luego llora mientras los hermanos le están diciendo, tú nos vas a herir en alguna forma, ¿no es cierto? Él siempre estaba llorando. Los hermanos no son así, es él el que llora. De hecho, que en el Nuevo Testamento uno lo ve como prototipo del Mesías también. Dice que el Mesías lloró. El Mesías lloró. Y lloró por los demás. Dice que lloró, dice cuando vio a Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando ve a Jerusalén destruida así por el pecado y por todo eso, ¿no es cierto? Un ejemplo. Lo leo desde aquí. En Génesis 45:2 dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también Faraón. Dice que José sanó si tenía todo su rencor. ¿No es cierto? A veces no nos damos cuenta. ¿A usted nunca le pasó? A mí alguna vez me pasó también. ¿Usted no ha tenido alguna vez un momento de angustia que usted quiere de alguna manera detener y estando solo en su casa, ni siquiera con gente? ¿A usted nunca le pasó alguna vez que no pudo detener la angustia y el llanto solo en su casa? A mí me pasó alguna vez. Y no ahora, también hace muchísimos años también. ¿Sí? ¿Hay alguna vez que se quebranta tanto uno? Que se quebranta tanto, que estando solo, es la angustia terrible que lo hace llorar. Y José estaba así, estaba bien con sus hermanos y no podía soportar, se fue y lloró, se lavó y volvió, ¿se acuerda una vez? Y de otro momento se apartó para saber dónde llorar. Primero esa fue la primera, después la segunda se apartó, lloró y se lavó la cara. La última dice que lloró a gritos. Escuchó todo y sale, ahí ya dice, ya no se lavó, porque el llanto lo limpió, ya no se lavó. Una sí se lavó la cara, en la otra no se lavó la cara, sino así como estaba llorando, quebrantado, le dice, yo soy su hermano, yo soy José. Tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Zacarías también como dice, yo se lo leí del Talmud, y de la Biblia y el Talmud una vez. Dice que algún día el pueblo de Israel llorará al que traspasaron. Y que el Talmud dice, ¿a quién traspasaron? Al Mesías. ¿Se acuerdan? Yo lo mostré en el Talmud. Eso. Parece mentira, mucha gente ni siquiera judía lo sabe, ¿no es cierto? Y en el capítulo 45:5 dice Génesis, ahora pues no se entristezcan, ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios. Quiere decir que el llorar a gritos, cada lloro le fue proporcionando un cambio en la vida de José. Los hermanos tenían que cambiar, pero José también tenía que cambiar. Y el último lloro a gritos lo quebranta tanto, se da a conocer, y esas son las lágrimas que sanan heridas. A veces dicen, los creyentes no tienen que llorar, y uno encuentra en la Biblia, yo tomé algunos casos aquí, ¿no es cierto? O quebrantarse, ¿no? Fíjese, por ejemplo, lo voy a hacer muy corto esto, ¿no es cierto?, para no contar la historia. En el libro de Isaías, no quiere decir que vamos a estar llorando siempre, pero quebrantarse delante del Señor, ¿no? Y siempre, Isaías capítulo 38, y siempre pensar que lo que hacemos para la obra del Señor, en el camino del Señor,
nada queda en el aire. El Señor pesa todas las cosas y se van a recoger las gavillas, ¿no? Isaías bien dice, Isaías 38. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Adonai dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué terrible, ¿no? Le digan así a uno. Y se lo dijo sin anestesia, ¿no? Sí, directamente. Sí. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Adonai. Y dijo: Adonai, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Acuérdense que Ezequías sembró la palabra del Señor, hizo cosas maravillosas. Después cometió errores, pero sí hizo que el pueblo de Israel, a través de la siembra, ¿no es cierto?, que él hizo, pudiese restaurar el servicio del pueblo de Israel para alabar al Señor. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Adonai a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Adonai, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Y esto será señal de parte de Adonai, que Adonai hará lo que te ha dicho. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de acá 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Hasta aquí, esto es lo que nos interesa. Quiere decir que las lágrimas de Ezequías, dice, sabía que iba a morir. Y entonces, Isaías lo leímos, le dice: ordena toda tu casa porque tú vas a morir. Y las lágrimas de Ezequías tocaron el corazón del Señor. Quiere decir, ¿se acuerdan? Incluso Apocalipsis dice que en algún momento el Señor va a enjugar toda lágrima en el futuro, en la eternidad. El Señor va a enjugar toda lágrima del sufrimiento aquí en la tierra. Pero eso es para los santos, para los hijos del Señor, para los que sembraron con lágrimas, van a recoger las gavillas. Pero dice que el Señor va a enjugar toda lágrima. Y en el pueblo judío se habla mucho de eso, ¿no? De cómo en el pueblo judío hay unos midrashim, ¿no es cierto?, que ilustran la vida en la eternidad realmente como una tremenda maravilla, maravillosa, ¿no? Y sopesando un poco las cosas terribles que pasamos en este mundo, ¿no? Porque este mundo fue un caos, en gran parte sigue siendo un caos, y creo que va a seguir siendo caos. En gran parte. Entonces, las lágrimas de José sanan las heridas y reúne a la familia. Las lágrimas de Ezequías, ¿no es cierto?, son bien vistas por el Creador, y entonces le da 15 años. ¿Se acuerdan el número 15 cuando lo vimos? El número 15 lo vimos 2 o 3 veces agregando algunas cosas. El número 15 aparece muchas veces en el Tanaj y en el Brit Hadashah. A veces es fácil de distinguirlo y otras veces hay que contar palabras y ese tipo de cosas. Pero el número 15 habla de un cambio, de una transformación. Siempre habla el número 15 de sanidad, de restauración, de liberación, y de todo este tipo de cosas, ¿no? Siempre aparece el número 15. Aparece también en el arca de Noé, aparece en la barca que se hundía el rabino Pablo, el número 15. Siempre el número 15 anda para eso también. Pero también hay el plan de Dios, ¿no, hermano? Porque si muere Ezequías, no hubiera nacido Manasés. Ah, no, claro. Se interrumpe la línea mesiánica. Exactamente, sí. Todo tiene un porqué, ¿no? Claro. Por eso yo, como le decía antes, si la mujer de Potifar no hubiera sido tan maligna, seguramente la historia habría sido otra, ¿no? Pues todo ayuda bien, ¿no? De hecho que mucha gente se sorprende y se pregunta, en el judaísmo se analiza mucho, ¿cómo puede ser que de determinados padres salgan tales hijos? De siervos maravillosos salen hijos que son terroríficos, y de personas, de reyes que fueron de terror directamente para Israel, salieron reyes maravillosos, ¿no? Dios sabe, ¿no? Dios sabe. En Mateo 26,
Podía haberlo tomado a lo último, la verdad tenía intención de tomarlo a lo último, voy a tomar este. Tengo 10 minutos más, nada más. No quiere decir que yo quiero que salgamos llorando todos de aquí, pero lo que pasa que todos los que estamos aquí, alguna vez nos salieron las cosas mal, en la vida, en la familia, en lo personal, con los padres, con la madre, con los hijos, en la economía, en la salud. ¿Cuántas veces? Todos tuvimos problemas, ¿no es cierto? Todos, pero sabemos que si uno lo expone delante del Señor, nosotros en nuestro caso también. Porque yo tuve 2 casos aquí en la ciudad, en México, que fueron terribles para nosotros. Uno cuando tuvimos el H1N1. Para nosotros eso fue terrible. Para nosotros con Rosa esos días veíamos, sobre todo los primeros 3-4 días, veíamos sensación de muerte con Rosa. Alguna hermana, como la hermana María Elena, que nos traía cosas y nos dejaba en la puerta, y nosotros abríamos la puerta y recibíamos lo que ella nos daba, porque no podíamos salir. Pero 3-4 días no sabíamos qué hacer. Estábamos orando y clamando al Señor, pero estábamos tirados uno en la mesa así y el otro así, porque era sensación de muerte. Era sensación de muerte. Entonces uno pasa cosas, ahí sí, ahí nosotros clamamos, ya no clamamos de todas formas, porque es así, pero la Biblia lo dice. Cuando usted ve todos los que lloran, mi hermano, es así. Si a usted le van a decir yo entiendo que en una congregación se alaba, se canta y la gente dice, bueno, baile, cante, ríase. Sí, pero la vida no es solamente eso, así. La vida pasa por otras aristas. O por ejemplo, te cuento mi caso, como muchos casos de ustedes. Cuando yo una vez me había subido la presión, bueno, la historia es larga, pero lamentablemente en un hospital hace muchos años, en vez de darme una sublingual, me dan 2 sublinguales. ¿Sí? Entonces me baja la presión de 180, 110 que tenía, en menos de 2 minutos me baja 80-40 y me desmayé. Pero me desmayé, ¿no es cierto? Así, sentado, duro, yo ya no sentía nada, ¿no es cierto? Después de contar a las sensaciones, que uno ya no quería volver, no, en serio, porque uno sentía una sensación de paz terrible, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Entonces estaba así, entonces me decían que los doctores me pasaban la mano así, Rosa me dice, y tú estabas así con los ojos. Bueno, y me pasó, pero reponerme de eso, yo después 2 meses no pude ir a la congregación. ¿Sabe por qué? Yo lo consulté con el médico, porque durante 2 meses, prácticamente 2 meses, pero 2 meses no fui a aquella, porque no me podía concentrar, porque el shock de tener la presión tan alta y en 2 minutos bajármela tanto, hasta que yo me pude reponer, ¿no es cierto?, en el equilibrio, no sé, sería emocional y todo, me costaba, porque yo estaba en mi casa esos días, quería leer, ¿no es cierto?, y a cada segundo tenía que volver al renglón de atrás y al renglón de atrás y al renglón de atrás. Y entonces yo fui al cardiólogo, de hecho que tenía que ir al cardiólogo, fui al cardiólogo y el cardiólogo me explica, dice, mire, esa subida y bajada, dice, no sé, incluso me dijo, ¿no se murió? No me dijo, Dios sabe, dice, se pudo haber muerto en ese momento. O un derrame cerebral, dice, algo así me dijo, como ciertas válvulas del cerebro aguantaron mucho, dice, y entonces usted no se murió. Y entonces me dice, este proceso que usted tiene, que me dice que no se puede concentrar, si estoy leyendo, vio que leo, yo leo y me concentro, ¿no es cierto? Y entonces, pero ese proceso que no se puede concentrar, dice, no va a ser en 1 semana ni en 2, dice, va a ser un poco más largo, dice, ese proceso. Y fue casi 1 mes y medio, 1 mes y casi 2 meses, ¿no? Entonces, uno pasa cosas en la vida, de todo tipo. Y es ahí cuando clama. Yo me acuerdo que nosotros, ahí digo, una vez lo conté eso, estaba ya tan desesperado, digo, para que Dios me restaurara, que abría la ventana para que Dios me viera mejor. Es decir, abría la ventana, la cortina, abría el vidrio. No, en serio. En serio. Asomaba la cabeza por la ventana, digo, a ver, con todos estos árboles no me mira el Señor. No, en serio, créame lo que les digo, créame, se corría la cortina, abría la ventana, digo, bueno, a ver si de aquí Dios me mira, en serio, créame, porque uno pasa angustias, pasa tribulaciones, porque uno dice, ¿qué pasa? Que antes yo leo, en mi casa leo, y agarro otro leo, y ahí leía y tenía que volver atrás, leía, digo, sí, pero esto, ¿cómo era? Sí. Y ya me empecé a asustar y me dice, no, dice, lo que sí me dijo el médico, me dice, sí, se podía haber muerto, dice, ahí directamente.
Una descompensación muy grande. ¿Eso se puede considerar ustedes como un mal necesario, hermano, en Sí, nuestra vida? sí, claro que sí, porque uno se da cuenta de que a veces la soberbia, la vanidad, que uno pudiera llegar a tener, la arrogancia humana, se la tira por el piso el Señor. Claro que sí, se la tira por el piso. Y seguramente habrá otros episodios para mi vida y seguramente para su vida, ¿no? Para que cambiemos, ¿no? Y entonces en Mateo 26, este pasaje es larguísimo, este pasaje para estudiarlo y ver las consecuencias de esto, ¿no? Mateo 26, que da vuelta aquí, perdón. Mateo 70 aquí está. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Yeshua el Galileo. Mas él negó delante de todo, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Yeshua el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Acuérdense que esto es problema entre judíos, no es problema entre gentiles y judíos. Este es un problema entre judíos. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Por qué? Porque los de Galilea hablaban distinto a los de Jerusalén. De hecho, que hay cosas en el Talmud que dice, por ejemplo, dice: si tú quieres ser rico, ve a Galilea, porque era próspero. Si tú quieres ser sabio, ven a Judea. Es una forma de decir: ustedes son ignorantes. ¿Me estás siguiendo? Anda por el Talmud el pasaje ese. ¿Me está siguiendo? Por eso Natanael dice: pero de Nazaret puede venir algo bueno. Pero ya, ¿por qué es así? Dice: usted parece interesante lo que acabo de decirle, ¿no es cierto? Que parece bonito. Si tú quieres ser rico, ve a Galilea. Si quieres ser sabio, ven a Judea. Pero si lo analiza bien, está diciendo: ustedes son unos brutos. Más o menos es lo que está diciendo lo de Galilea. ¿No es cierto? Entonces dice: te delata tu forma de hablar. ¿No es cierto? Porque lo de Judea tenía otra forma de pronunciar lo mismo que aquí en México, ¿no? Lo mismo Chiapas que Chihuahua que México. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, acuérdense que el gallo no es un gallo, es una trompeta que se tocaba en determinada hora. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Yeshua, que Yeshua le había dicho antes: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. A partir de este llorar amargamente, ¿no es cierto?, después lo va a encontrar Yeshua, le dice, ¿no es cierto?, ¿me amas, Pedro? Dice: tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? En realidad son 2 palabras, ¿se acuerda? ¿Me agapas, Pedro? Entonces Pedro dice en griego: tú sabes que te filio. ¿Me agapas, Pedro? Tú sabes que te filio. Entonces Yeshua baja y dice: ¿me filias, Pedro? Y le dice: tú sabes las cosas. Es decir, si yo te acabo de negar, ¿cómo soy un hipócrita tremendo si digo ni siquiera que te filio? Y dice: bueno, pero vuelto, ¿no es cierto?, pastorea a tus hermanos. ¿Se acuerdan lo de David? Lo que acabamos de David. Transformado voy a predicar, después de las barbaridades que hice. Y Pedro, después de maldecir haber conocido al Mesías, el agapa significa amor incondicional. Tú sabes que tengo un amor fraternal, le dice. Amor incondicional, que es el verbo agape. Amor incondicional, Pedro. Tú sabes que tengo amor fraternal. En español no se nota, hay que leerlo en original. A veces, y dice: amor fraternal, Pedro. Y le dice: Señor, tú sabes las cosas. Es decir, ¿cómo decir que te amo, no es cierto?, si te acabo de traicionar? Y entonces le dice: bueno, una vez vuelto, Pedro. Nosotros, si hubiéramos sido nosotros, a Pedro le pegamos una patada y dice: tú no sirves para nada, engañador, traidor, miserable, lo que sea.
No, es cierto. Y el Señor, después de una terrible traición, incluso después de maldecir haberlo conocido, le dice, cuando vuelvas, obviamente transformado, dice, apacienta mis ovejas. Es tremendo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se produce eso? Por el llanto amargo de Pedro. Es decir, José lloró muchas veces, fue terriblemente transformado y cambió la historia de Israel y de la humanidad, en definitiva, José, porque es a través de José que se cambia la historia de la humanidad. Nuestro amigo, como es, Ezequías lloró, y es un testimonio tremendo, que el Señor hace un milagro tremendo. El lloro de Ezequías produce en las manos del Señor y en el corazón, mueve las manos del Señor y en el corazón del Señor, cambia la hora del reloj. Cambia la hora. Es decir, el lloro de los hijos de Dios algo produce, el quebrantamiento, el lamento, la angustia delante del Señor. Algo tiene que producir. ¿Sí? Y entonces le dice, escuché tu llanto, Ezequías. Y sí, le dice, mira, Señor, que yo me comporté en tu camino y todo esto. Y el llanto de nuestro amigo Pedro es una maravilla realmente, ¿no? Y después cuando sale, tremendo, sale a predicar, porque después de eso sale a predicar y le predica a los judíos que venían a las festividades en Jerusalén y dice que 3.000 líderes, porque en griego dice 3.000 líderes, son los líderes de las sinagogas que venían del exterior y de afuera de Israel, y venían, y 3.000 aceptan al Mesías. ¡Qué bárbaro! ¿Se acuerda David? Después de todo lo que cometió, dice, voy a llevar la palabra a los transgresores y los pecadores se convertirán. ¿De acuerdo? Ahí es el caso, se cumple en Pedro. Después de haber maldecido, haber conocido al Señor, el Señor no lo desecha, lo sigue utilizando, dice que viene el Ruach HaKodesh sobre él, predica a los judíos y se convierte en 3.000. Es una maravilla. Una vez se lo asocia, pero asócielo con David, piénselo después usted y se va a dar cuenta. Es bien interesante, ¿no? Si uno lo estudia, ¿no? Termino en 5 minutos. Tengo dos casos, bueno, tengo algunos más, pero en Nehemías, yo se lo nombraste, no sé por qué, pero no importa. En Nehemías 1, es bien interesante. Nehemías 1. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Aquí hago un parate para que nos entendamos. Nehemías era judío como los demás. Pero los judíos, cuando hablamos así. ¿Me está siguiendo? Porque dice, bueno, ¿por qué dice, no es cierto? En realidad creo, si mal no recuerdo, en hebreo dice con los hombres de Judá. Pero es una forma para traducir, hay que traducir los judíos. ¿Okay? Bien. Acuérdense que entre los judíos sí nos hablamos así. Decimos, este es judío de aquí y este es judío de acá. Así es la cosa. Y somos todos judíos. Y me dijeron, el remanente... Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mala afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Adonai, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aunque le parezca mentira, esto tómelo como fórmula para orar. Nosotros a veces no sabemos cómo orar, pero sí tenemos que tenerlo como fórmulas para orar, inspiradoras para orar. Dice, guardan tus mandamientos, esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo los dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí a mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Adonai, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero de rey, ¿no es cierto? Y si usted lee ahora, ¿no es cierto?, el rey habla con Nehemías y le encuentra en una situación, le dice: ¿qué te pasa? Pero cuando le dice qué es lo que le pasa, uno tiene que saber que Dios pone en el corazón del rey, después de la oración de Nehemías, es decir, que el llanto, el duelo que hace. Hoy nosotros no hubiéramos a lo mejor hecho tanto eso, ¿no es cierto? Bueno, vamos a orar, pero dice que ayuna, hace duelo, clama y llora, ¿no es cierto? Entonces este tipo de actitud delante de Dios hace que la otra persona esté predispuesta, ¿no es cierto? Así como lo que hizo José con la actitud que tomó de buscar al Señor siempre, hizo que el faraón, ¿no es cierto?, tuviera un sueño. Bien interesante, como yo le dije el miércoles, José fue puesto en la primer cárcel, que es la cisterna, el pozo. Acuérdense que la palabra es bor cuando dice cisterna. La palabra cisterna, pozo, también puede ser sepulcro o sepultura. ¿Okay? También la palabra bor otras veces aparece como calabozo, como prisión. La palabra bor: cisterna, hoyo, pozo, sepultura, sepulcro, cárcel, prisión, calabozo, mazmorra, es todo lo que significa. Entonces José fue puesto allí. José fue puesto en la prisión por haber tenido un sueño. Por tener un sueño, ¿se acuerdan de los manojos? Lo metieron en una prisión que es el bor. Y por un sueño de Faraón fue sacado a la libertad. ¿Está siguiendo? Él tiene un sueño y lo meten en la prisión los hermanos. Y después lo llevan a Egipto. Pero Dios permitió que otra persona tuviera un sueño para que José saliese a la libertad. Aquí pasa lo mismo. Le transmiten a Nehemías la angustia del pueblo de Israel. Él se postra delante del Señor con todo lo que vimos para interceder. Y Dios hace que el rey le pregunte: ¿qué te pasa, Nehemías? Ahora, si uno se pone a pensar, Nehemías era el copero, pero estamos hablando del rey de Asiria. El rey de Asiria era el imperio más grande. Y que el rey de Asiria le preguntara a un hebreo, por más que fuese el copero, ¿qué es lo que te pasa? Si no es por un milagro del Señor, no va a pasar. Por lo tanto, Dios, el Señor, proveyó a Nehemías todo lo que él necesitaba para la restauración del templo. ¿Pero por qué le proveyó todo? Porque Nehemías se postró y lloró. Algunos dicen, veo que a veces, por ejemplo, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? A veces también dentro del judaísmo en algunas explicaciones, ¿no? Y a veces en el cristianismo, ¿no? Dice, bueno, Dios va a hacer esto, aquello, lo otro y lo demás de allá, ¿no? Y Dios lo va a utilizar. Dios lo utilizó a Nehemías porque lloró. Porque se postró, porque clamó, porque oró, porque intercedió, porque pidió perdón. Y entonces hizo que otra persona se fijara en él, que era nada más ni menos que el rey. Y ese rey le proveyó todo lo necesario, hasta salvoconducto. ¿No es cierto? Incluso le dice, te voy a mandar con una comitiva. No, yo no quiero la comitiva, le dice. Qué bárbaro, ¿no? La última, ¿no? Acá no hay lloro, pero en el caso de Job sí es una cosa bien interesante. Le muestro esta así. Ya terminamos. Job,
Esta tengo que buscarla. Job 10. Si usted se fijara en todos los... Yo tomé algunas. Si se fija en todas, se va a sorprender lo que pasa, cómo se mueven las manos de Dios, ¿no? Job 16. 16:20. Porque Job está como quejándose, ¿no es cierto?, de alguna manera. Se puede traducir como quejar, ¿no?, la idea, o explicar como quejar. Dice, voy a leer el 18. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Los amigos de Job, no sé, acá siempre aparecen como amigos. Cuando uno analiza, parecen más enemigos que amigos. Pero dice, ante Dios derramaré mis lágrimas, ¿no es cierto? El último caso que tomo, ya esos 2 minutos más, ¿no es cierto? Que cuando uno ve en la Biblia esto, las lágrimas es como una virtud que Dios utiliza y nos dan la capacidad para reiniciar las cosas, ¿no? A lo mejor no son lágrimas que nos puedan estar cayendo, pero es el sufrimiento y la angustia. Yo sé que alguno va a decir, bueno, ¿por qué tengo que pasar esto, aquello, lo otro? Y yo también lo pienso para mí, pero cuando veo los ejemplos, veo que dan resultados. Si dan resultados, bueno, quiera Dios que nos utilice en esto. Ustedes se acuerdan cuando está el diluvio, ¿no es cierto? El diluvio, ahí Noé no lloró, ni nadie, ninguno de esos lloró. Deben haber llorado los que murieron en el diluvio, ahogándose todos, ¿no? Eso seguramente, pero Noé no lloró. Pero Noé lo que ve es toda la destrucción. Y la destrucción, ¿no es cierto?, después de un sufrimiento, es la oportunidad para poder reiniciar las cosas. Entonces, yo les voy a mostrar algo aquí. Lo digo rápidamente, ese es un tema que me gusta mucho, pero lo voy a hacer 2 minutos. Cuando Noé sale del arca, si nosotros hubiéramos salido del arca, o voy a decir, no, porque yo soy espiritual, mejor que totalmente, y se lo creo. Pero si nosotros hubiéramos salido del arca, yo lo primero que hubiera hecho es a ver qué es lo que quedó vivo. Lo segundo que hubiera hecho, a ver lo primero, cómo está mi familia. Lo segundo, tercero que hubiera hecho, no sé por dónde voy, hacer un inventario de los animales que tenía. Sí, a ver cuántos quedaron adentro del arca. Hacer un inventario de si quedó algún árbol con fruta que todavía se puede rescatar. Nosotros hubiéramos hecho algo así. Pero después de la destrucción, de la angustia que tienen que haber pasado, la aflicción por todo esto, nosotros hubiésemos hecho eso, aunque le parezca mentira. O muchos de nosotros o algunas personas, ¿no es cierto? Bueno, a ver cómo me proveo de una casa para mi familia, a ver cómo me proveo para poder cultivar, a ver cómo me proveo para sacar a todos los animales y establecer todas las... Nosotros hubiéramos hecho algo así, pero Noé no hizo eso, ¿no es cierto? Noé no hizo eso. Fíjese, en Génesis 8, 21, 22, ¿no? Él hace un altar. En la Biblia, ¿se acuerdan que hizo un altar, ¿no es cierto? En la Biblia, cuando se dice altar, no se refiere solamente al altar de piedra. Es un sinónimo de intercesión, de oración, de alabanza. Hacer un altar es para eso, ¿no es cierto? Bien. Dice, y percibió Dios olor grato y dijo, no volveré a maldecir la tierra. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. A Dios le agradó la actitud de Noé y le hizo esta promesa. Pero ¿por qué le pudo haber agradado? Después cometió errores Noé, siempre hay errores porque son todos humanos, ¿no es cierto? ¿Por qué le agradó esto de Noé a Dios? Porque lo primero que hizo cuando salió, hizo un altar. Altar significa buscar la presencia del Señor.
Pero si Noé en ese momento dice, bueno, hijos, esposa, hijos y mi nuera, salimos todos, bueno, cada uno empiece a fabricar su casita, y hagamos un inventario, veamos qué es lo que quedó después de este diluvio. No hizo eso. No hizo eso. ¿Se acuerda? En Nehemías pasa lo mismo. Nehemías dice, bueno, ahora que llegamos de Babilonia, cada uno quiere hacer su casa, pero nadie se ocupa del templo. ¿Se acuerda? Noé estuvo bastante más acertado que parte de nuestro pueblo cuando vino. En realidad, bueno, vinieron con Zorobabel, ¿no es cierto? Bueno, con Zorobabel, Esdras y Nehemías. La historia es larga, pero no importa. Le dice, ¿cómo están haciendo? ¿Quieren vuestras casas artesonadas? ¿Quieren fabricar para después de la vuelta de Babilonia? Dice, y mi casa está desierta. Aquí Noé podía haber hecho esto. Vamos a fabricar nuestras casas primero y después nos dedicamos a las cosas de Dios. Y Noé, ¿qué hizo? Fabricó un altar y eso dice, y eso agradó al Señor. Por eso yo comencé con esto del llanto, ¿no? José se la pasó sufriendo y se la pasó llorando, sí, es cierto. Pero ese llanto, esa tristeza, esa angustia, ¿no es cierto? Verdaderamente llegó hacia la presencia del Señor. Y también las lágrimas de Nehemías, también las lágrimas de Ezequías, también las lágrimas de Job, ¿no? Las lágrimas de Job también. A veces los creyentes, yo entiendo a veces que hay que alentar a las personas, pero algunas personas dicen, si usted busca al Señor, le va a prosperar el doble como lo prosperó a Job. Pero si nosotros no pasamos ni el 2% de lo que pasó a Job. Nosotros queremos, ¿no es cierto?, el premio sin haber sembrado la semilla como la sembraron otros. Job tuvo los peores enemigos, hasta su esposa le dice, bueno, maldice a Dios y si muérete. Entonces, teniendo todo en contra, se mantuvo incólume, se mantuvo. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor de toda misericordia, Santo de Israel, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado, te damos gracias, Señor, porque nos has sostenido, guardado y sustentado hasta este día. Y clamamos para que la misericordia divina no sea parte de nosotros, no sea parte de cada uno de tus hijos, judíos y gentiles, Señor, en todo el mundo, y tenga, Señor, puesto los ojos sobre ellos, sobre nosotros, sobre sus hogares, sobre el nuestro, sobre sus vidas y las nuestras. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, y alabamos tu nombre por ello, porque te reconocemos como el Creador, el dador de la vida. Te reconocemos como nuestro Creador, el que nos ha dado la vida, nos ha sostenido y sustentado hasta este día. Y clamamos, Señor, en las puertas de los cielos, humillados y dolidos, Señor, en nuestro corazón. Clamamos para que esa misericordia divina no sea parte de nosotros. Señor, queremos seguir siendo bendecidos por el poder de lo alto. Te damos gracias por este día de Shabbat. Sea tu reposo y tu shalom de lo alto en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Clamamos en esta hora humillados delante del trono de la gracia, Señor, para que nos abran las ventanas de los cielos y derrames la bendición divina, Señor, sobre nuestras vidas. Añádenos todo lo bueno y quítanos todo lo malo. Que podamos estar, Señor, en esta hora y en todo tiempo bajo el abrigo de ti como el Dios Altísimo, el Omnipotente, el Santo de Israel. Que podamos tener siempre los delicados pastos de tu palabra y aguas de reposo que nos sustenten de día y de noche, Señor. Quítanos todo lo malo de nuestras vidas y añádenos todo lo bueno. Transforma nuestras vidas, renueva nuestra mente, fortalece, Señor, por tu misericordia, nuestro espíritu y trae aliento de vida y esperanza
para nuestro corazón. Señor, queremos estar afirmados en la roca eterna y estar confiados, Señor, que tú nos guardas como la niña de tus ojos. Pedimos perdón, nos humillamos, Señor, del pecado cometido, de la falta cometida. Pedimos perdón muchas veces, Señor, que tenemos falta de compromiso, falta de fidelidad, Señor. No tenemos a veces la obediencia que nos dice tu palabra. Señor, no tenemos, Señor, el compromiso que debemos tener con todas las cosas que tú nos pones por delante. Danos, Señor, en nosotros las capacidades de lo alto y pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Renueva nuestra mente. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Así como hemos clamado antes también, haya bendición, salud, sanidad para todos los que están enfermos, Señor. Prosperidad en los trabajos, en las empresas de los hermanos, en los comercios, en las profesiones, Señor, en los que tienen relación con dependencia. Multiplica bendición. Tú eres el dueño del oro y de la plata, no hay nada imposible para ti. Tú eres el dador de la vida, tú eres el sanador, el restaurador, el libertador, el que prospera, el que abre puertas de bendición que nadie ha de cerrar, y tú cierras las puertas que van a ser de obstáculo para nosotros cuando las queremos abrir y no son para nosotros, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, pedimos perdón de no haber volcado, Señor, nuestro corazón muchas veces delante de ti, con clamor, con angustia, Señor, delante del Dios Todopoderoso. Quita de nosotros, Señor, la vanidad, la soberbia. Señor, quita de nosotros todo aquello que está impidiendo que podamos crecer y que podamos madurar, Señor. Trae, Señor, de lo alto, Señor, en nuestras vidas el compromiso que debemos tener para contigo, para con tu palabra. Señor, muchas veces queremos ver el resultado y la prosperidad con las gavillas, Señor, que estén bien grandes, pero no tenemos, Señor, el sacrificio y el sufrimiento y la decisión de sembrar tu semilla. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Señor, haz cobertura en la vida de cada uno de tus hijos, haz cobertura en la vida de los hogares de todos y cada uno de los hermanos, los que estamos aquí y los que participan siempre con el compromiso y la sinceridad de su corazón para contigo y para con esta Keilah. Ábrenos a todos puertas de bendición, de la prosperidad bendita, de la abundancia de tus manos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Confiamos en tus grandes misericordias. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, sabemos que así como dices que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que va a volver, Señor, y se va a cumplir para todo lo que fue enviado. También sabemos que nuestro clamor al Dios Todopoderoso en la puerta de los cielos tampoco, Señor, va a quedar allí, sino que va a volver en respuesta en medio de las necesidades, Señor, de cada uno de tus hijos. Señor, levantamos nuestro clamor a tu presencia, levantamos nuestra tefilá, Señor, en el lugar santísimo, sabiendo, Señor, que tú eres grande, Rey eterno, Señor, que no hay nada imposible para ti. Te damos gracias en el nombre de nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Señor, desde